tiene alguna duda o lo que sea, lo puede checar más adelante, ¿no? O si algún compañero no pudo conectarse, también puede hacerlo a partir de los videos de las clases, ¿no? Bueno, lo que nosotros vimos, introducimos en la semana pasada fue la parte de estadística descriptiva, ¿no? La estadística descriptiva, bueno, y subimos una presentación y un video relacionado con este tema, ¿no? Ahorita vamos a discutir algunos aspectos, digamos, básicos. Y durante esta semana entonces también le subiría un nuevo video que está relacionado con la parte, a lo mejor alguna discusión relativa a aspectos prácticos de estadística descriptiva, que les repito, en cuanto a estadística descriptiva, posiblemente sí utilicemos alguna herramienta de software, porque en la práctica esto se hace usando software, ¿no? Nadie hace estadística descriptiva, una estadística en la modernidad a mano. Entonces, algunas cosas se pueden hacer a mano fácilmente para algunos ejemplos en clase, pero a lo mejor otros sí vamos a discutir con alguna herramienta como puede ser MATLAB o Excel. Y entonces, bueno, tenemos un video voy a checar ahorita en el Google Classroom. Bueno, sí, tenemos un video de unos 20 minutos y la presentación asociada con este video. Y vamos entonces, estamos preparando un tema de ya probabilidad. Bueno, lo que sería en probabilidad la parte de espacios muestrales y eventos, la definición de probabilidad y que eso sería, yo creo que a lo mejor lo tenemos, lo podemos subir el jueves. Ahorita vamos entonces a discutir lo que vimos la semana anterior, que fue la parte de estadística descriptiva, algunos aspectos, alguna duda que podemos tender a hacer respecto. Es un tema que no es muy complejo y no lo vamos a ver muy profundamente, o sea, vamos a ver la idea básica de cómo, de la estadística descriptiva. Bueno, ahorita hay 42 compañeros, tenemos una buena asistencia a esta clase, ¿no? Les agradezco mucho que se hayan conectado y comenzamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco resumiendo lo que vimos en estadística, voy a poner la presentación que ya ustedes la tienen, ya la hemos visto para, digamos, refrescar un poco el tema y después entonces voy a discutir yo algunos aspectos, algunos ejemplos, ¿no? Bueno, ahorita voy a compartirle entonces la pantalla para que todos podamos ver y voy entonces un poco a repetir un tanto lo que hemos visto la otra semana, que fue la presentación de este tema. Y bueno, ya esto lo tenemos en la presentación, lo discutimos posiblemente en la clase anterior, fue muy general. Ahorita me voy a ir al inicio de creo que pasó algo aquí con la presentación, creo que se cerró. Déjenme abrirla rápidamente. A ver, denme un segundito, disculpen este pequeño inconveniente. Voy a dejar de presentar un segundito, voy a rápidamente a ver si puedo cargar la presentación. Un par de minutos para poder abrirla. Bueno, lo que les platicaba básicamente en cuanto a estadística descriptiva, la idea es establecer una descripción general de los datos, ¿no? Y lo que más nos interesa en este caso es tanto establecer algún tipo de herramientas para graficación de los datos o de las características más importantes de un conjunto de datos, ¿no? Y algunas medidas como pueden ser las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central. Ahora sí voy a compartir la pantalla y vamos a
ver nuevamente esta presentación, aunque ustedes la tienen ya, ¿no? Ustedes la tienen porque fue una de las que les subí la semana anterior. Bueno, esto es para ir rápidamente sobre este tema, que ya, repito, ya lo estuvimos discutiendo. La idea es que yo tenga entonces una representación gráfica de los datos, que en este caso, tal y como habíamos visto en el video que ya les subí, se puede hacer a partir de, por ejemplo, de histogramas, que los histogramas son nada más y nada menos que una representación gráfica de una distribución de frecuencias, en la que nosotros establecemos, por ejemplo, clases, que son, agrupamos los datos en clases, en intervalos, y vemos entonces cuántos datos tenemos en cada una de estas clases, ¿no? El número de clases, de forma muy sucinta, les puedo decir que se establece, se estima a partir de una estimación, puede ser la raíz cuadrada del número de datos. Eso puede ser una estimación para el número de clases. Y entonces lo que uno hace, por ejemplo, es dividir entonces estos datos en n clases, que la n clases sería la raíz cuadrada del número total de datos, y así se establece entonces una distribución de frecuencias, que también se puede entonces graficar como un histograma. En un histograma usted tiene en el eje X los valores para los intervalos de clase, y en el eje Y tiene entonces las frecuencias para cada una de estas clases, ¿no? Entonces, ahora esto se puede hacer muy fácilmente utilizando herramientas como, por ejemplo, como MATLAB, como puede ser Excel. O sea, hay infinitos software que me permiten a mí graficar las características de estos datos, ¿no? Y la caracterización de los datos viene siendo entonces como a partir de medidas de tendencia central o medidas de localización, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué son las medidas de tendencia central? Ahorita me voy a ir entonces a mi pantalla, a mi pizarroncito, y vamos digamos, a trabajar un poco más. Bueno, una medida de tendencia central me establece a mí, es como establecer el centro de gravedad, de los datos, ¿no? La medida más conocida, la que básicamente casi siempre se utiliza, es la media. ¿Qué es la media? Bueno, la media, o sea, si yo tengo, por ejemplo, una nube de datos, ¿no? Digamos, esto puede ser, por ejemplo, una representación gráfica de un conjunto de datos que están como una especie de nube, ¿no? Yo, por ejemplo, establezco un centro de gravedad, ¿no? Un centro de gravedad que viene siendo la media, viene siendo como un centro de gravedad de los datos, ¿no? Pero los datos tienen una dispersión, se extienden, por ejemplo, hay una dispersión porque van de un valor, de un cierto rango de valores. Entonces, ¿cómo establezco yo la dispersión? La establezco a partir de las medidas de dispersión, que en este caso las más conocidas son la varianza o la desviación estándar, son las más conocidas, pero hay una muy sencilla, que en este caso es el rango, ¿no? Es la medida de dispersión, en este caso más sencilla, aunque no es la más utilizada, obviamente, ¿no? Bueno, básicamente entonces las medidas de localización, eso está en la presentación, pero bueno, estamos un poco reafirmando los contenidos de la semana anterior. Las más conocidas es la media, básicamente, ¿no? Es la más conocida, ¿no? La media no es más que, o sea, si yo tengo un conjunto de datos, n datos, ¿no? La media no es más que, la denoto como la X con rayita, ¿no? Como la suma de todos estos datos entre el número total de datos. Eso es básicamente la definición de la media, ¿no? Y es lo que es muy conocido, ¿no? Bueno, el promedio no es más que la media de las calificaciones, o el salario promedio en una empresa no es más que establecer la sumatoria, ¿no? En este caso la sumatoria, bueno, aquí desde 1 hasta n, ¿no? Porque son n datos, ¿no? De los x sub i datos, y dividirlo entre el número 1. Entonces básicamente esa es la media, ¿no? Después vamos a ver que la media no es una medida robusta en este caso, que caracterice una población, por el hecho de que no es robusta en el sentido de que puede estar afectada por valores que son extremos, ¿no?
Entonces para eso están otras medidas como puede ser la mediana. Entonces tenemos la media como una medida de localización, la más utilizada, la más conocida, aunque en ocasiones no es la medida de localización que se utiliza por las características que tiene, por su falta de robustez ante la presencia de eventos extremos. Y la otra medida de localización más utilizada es la mediana. Bien, ok, la media entonces viene siendo la sumatoria de todos los datos entre el número de datos, ¿no? Y la mediana es básicamente el dato a la mitad de una lista, ¿no? El dato a la mitad de una lista de datos, ¿no? Esa sería la mediana. La mediana es una medida robusta. Y ahorita vamos a ver un ejemplo donde estos aspectos se puedan discutir, ¿no? Vamos entonces a ver por qué hablamos de robustez o por qué la media no siempre es la mejor medida de tendencia central o localización. Supongamos que yo tengo los siguientes datos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, 3, 10, 8, 5, 6, ¿no? Bueno, la media acá no tiene ningún problema su cálculo. El cálculo de la media para estos datos sencillamente es 3 más 10 más 8 más 5 más 6, ¿no? Todo esto dividido entre 5. Ahorita voy a calcular rápidamente el valor de la media para estos datos, ¿no? 3 más 10 más 8 más 5 más 6, ¿no? Entre 5, ¿no? Disculpen. 6.4. ¿Eh? Son 6.4. 6.4. Ok, perfecto. Disculpen. 6.4. Se voy a tener ya, o sea, tengo la media acá como. Vamos a ver entonces la mediana. Bueno, la mediana, según lo que vimos en la presentación o en el video que yo les pasé, se calcula como el dato que está a la mitad. Yo tengo que hacer un ordenamiento de menor a mayor de los datos. En este caso, si yo hago un ordenamiento, si hacemos un ordenamiento de estos datos, yo tendría 3, 5, 6, ¿no? 8 y 10, ¿no? Entonces, la mediana, si el número de datos es impar, la mediana viene siendo el elemento que está a la mitad de los datos. Entonces, en este caso, el elemento que está justo a la mitad, como es impar, se puede determinar que es el elemento que está en la posición número 3. Entonces, la mediana en este caso sería 6, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? O sea, en este caso la mediana es 6. Ahora, ¿qué pasaría si los datos fueran pares, si el número de datos fuera par? Por ejemplo, si yo introduzco un nuevo dato acá, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el 15, entonces el número de datos ahora es par. Cuando hago el ordenamiento tendría 3, 5, 6, ¿no? 8, 10, 15. ¿Cuáles son los datos que están a la mitad? 6 y 8. En ese caso, la mediana, ¿cómo se calcula? La mediana se calcula como la semisuma de los datos que están a la mitad. En este caso, el 6 y el 8 estarían a la mitad de la lista, porque es par, el número total de datos es par, entonces sería 6 más 8 entre 2, sería entonces 14 entre 2, ¿no? ¿Sí? Sería entonces igual a 100. Entonces la mediana aquí sería, en este caso concreto, cuando yo adiciono un nuevo dato, la mediana sería igual a 7, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la mediana sobre la media? ¿Cuáles son las ventajas de la mediana sobre la media? La ventaja es que la mediana me da una medida de tendencia central o de localización más robusta y que no es afectada por datos extremos. Ok, vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, 3, 5, 6, 8, 10 y 1000, ¿no? Tengo este dato. ¿Cuál es la media? Bueno, aquí la media se ve muy afectada porque hay un elemento que es muy diferente o es mucho mayor que el resto de los elementos de la lista. Entonces aquí la media sería 3 más 5 más 6 más 8, ¿no? Perdón, aquí tengo que borrar.
Si yo introduzco el 1000 en esta lista, ¿no? Yo tengo una afectación importante porque la media se me distorsiona mucho. En este caso, como el elemento es tan grande respecto al resto de los elementos de la lista, yo voy a tener que la media se va a alterar bastante. Entonces yo tengo aquí como media para estos datos, ¿no? La media sería 172, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, el hecho de introducir un nuevo elemento que es, digamos, un elemento discordante, por así decirlo, porque es mucho mayor que el resto de los elementos, me afecta mucho el valor de la media. Ahora, ¿qué pasa con la mediana? La mediana no se ve tan afectada por el hecho de que aparezcan estos elementos que son mucho mayores que el resto de los elementos de la lista. ¿Por qué? Porque en este caso, la mediana de esos datos sería entonces, como son 6 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mediana sería 6 más 8, ¿no? Entre 2 sería 14 entre 2. O sea, la mediana no se ve afectada. La mediana no se ve afectada. Entonces, vemos que la mediana es una medida robusta de localización porque no se ve afectada por la presencia de elementos extremos en mis datos. Y eso es un factor importante. En ocasiones sí es importante que los datos no se vean afectados por estos elementos extremos. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo estoy analizando, yo voy a una empresa, ¿no? ¿Sí? Yo voy a una empresa y de pronto digo, bueno, yo quiero saber cuál es el salario promedio de una empresa. Entonces, bueno, mira, en esta empresa los salarios son, no sé, 10.000, ¿no? 15.000. Vamos a modificar, ¿no? Digamos que yo tengo una empresa con salarios que son 5.000, 6.000, ¿no? 5.000, 4.000 y 100.000. O sea, una empresa que tiene 5 trabajadores y esos son los salarios de los 5 trabajadores. Si yo voy a sacar el salario promedio de esa empresa, ¿no? Sería entonces, usando la media, ¿no? Si yo calculo el salario de esta empresa utilizando la media como medida en este caso de tendencia central, voy a obtener un salario que está, evidentemente está distorsionado, ¿no? Porque para esa empresa yo digo, bueno, mira, resulta que según esto el salario promedio de esta empresa, ¿no? El salario medio de esta empresa es de 24.000 pesos. Bueno, y es cierto, pero este valor no me da una idea real de los salarios ahí. ¿Por qué? Porque este salario de 100.000 pesos distorsiona totalmente el valor de la media. Una medida más exacta de cuál sería realmente el rango de salarios acá sería la mediana. Porque si yo ordeno los datos de menor a mayor sería entonces, bueno, ordeno 4.000, 5.000, 5.000, estoy ordenando de menor a mayor, ¿no? Después viene 6.000, ¿no? Y finalmente viene 100.000. Y realmente lo que estoy viendo es que la mediana es 5.000. O sea, la mediana acá entonces es una medida mucho más real, mucho más realista, mucho más exacta de cuál es el salario que realmente perciben los trabajadores acá. Porque no está distorsionada por este elemento, este 100.000 que realmente distorsiona todas las mediciones, ¿no? Entonces, bueno, si una persona está viendo esta información y está buscando empleo y dice, ok, esta empresa tiene un salario promedio de 24.000 y vas a trabajar ahí, realmente lo que vas a estar ganando es mucho menos. Porque hay un salario que distorsiona la media calculada así de forma directa, pero la mediana me da una idea muy clara de realmente cuánto es lo que realmente ganan estas personas en esa empresa. Entonces, ahí está la diferencia o la importancia de utilizar una medida de localización u otra en dependencia del contexto. En términos estadísticos, ese 100.000 o lo que sea se llaman valores outlier o valores espurios, que son valores que un poco salen del contexto de los datos, ¿no?
o mucho mayores que el conjunto de los datos o mucho menores, y no, entonces son como que ajenos a la dinámica general, ¿no? Es como si yo tuviera una nube de puntos, ¿no? Una nube de puntos, ¿no? Acá, y de pronto entonces hay un punto que está por acá. Entonces este valor, este es el outlier, el valor espurio que me altera, me modifica. Si yo calculo, la mediana me estaría dando una tendencia más real, pero la media estaría entonces por acá. Entonces se estaría modificando un poco la lectura de cómo son realmente los datos a partir de este valor espurio que aparece acá, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos detalles en cuanto a las medidas de localización y para lo que sería la mediana y lo que sería la media, ¿no? Me regreso un poco entonces a la presentación. Bueno, acá entonces está la definición de media. La definición de mediana, efectivamente, como vimos, si los datos son impares, sencillamente me voy al que está a la mitad. Si los datos son, el número de datos es par, tomo los dos que están a la mitad, los sumo y lo divido entre dos. O sea, calculo la semisuma de los datos que están a la mitad de la lista, cuando usted ordena de menor a mayor. Ahora, las medidas de variabilidad, lo que me están dando a mí es cómo varían estos datos, el rango de variación de los datos. Entonces, para eso utilizamos el rango y la varianza serían las medidas de variabilidad más comunes, ¿no? En este caso, el rango no es más que el máximo menos el mínimo, ¿no? Básicamente es la definición del rango de los datos, ¿no? Y la otra medida que sería entonces la varianza, que es como la desviación media. La desviación media, ¿por qué? Porque usted, la desviación media, vamos a irnos acá. Disculpen, un segundito. Me voy nuevamente a mi pizarrón. Bueno, el rango es muy simple, ¿no? El máximo menos el mínimo. O sea, es la medida más simple que tenemos acá. Y la varianza entonces es la desviación promedio. ¿Por qué la desviación media? Porque usted lo que hace es calcular. A cada dato le resta la media correspondiente. Se ve cuánto varía cada dato respecto a la media. Ahora, esto puede ser positivo o negativo. Esta diferencia. Entonces, como puede ser positivo o negativa, yo necesito que... Si fuera positivo o negativa, cuando yo sumo podría darme 0. Porque, por ejemplo, si son datos que están... Si esta es la media, ¿no? Los datos están uniformemente alrededor de la media. Cada vez que yo reste acá, aquí va a ser una variable positivo o negativo. Entonces se van a ir anulando, ¿no? Entonces yo necesito que esto no pase. Por lo tanto, para eso se elevan al cuadrado. Para que no se cancelen, por ejemplo, si fuera el caso, ¿no? Sumo todo esto, entonces obtengo la suma de la desviación con respecto a la media de cada dato, y todo eso lo divido entre n-1. Entonces, básicamente la varianza lo que me está dando a mí es la desviación promedio, ¿no? Para esos datos, ¿no? Y la desviación estándar muestral, o sea, esto sería la varianza muestral, ¿no? La varianza muestral y la desviación estándar, que en este caso no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Eso básicamente es lo que tenemos en ese caso, ¿no? Obviamente es muy sencillo hacerlo todo esto a partir de algún tipo de software o de alguna herramienta computacional. Por ejemplo, si yo me voy a
a MATLAB, por ejemplo, ¿no? Aquí puedo generar, por ejemplo, un conjunto de datos. A ver, voy a generar aquí un conjunto de datos, ¿no? Digamos, ¿no? Una disculpa. Bueno, aquí estoy generando, por ejemplo, datos con distribución gaussiana. Vamos a generar, a ver, 100 datos, ¿no? O sea, la idea es que nosotros podamos usar algún tipo de herramientas numéricas, computacionales para hacer algunas de estas cosas, porque va a ser mucho más, obviamente para nosotros va a ser mucho más sencillo, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí ya generé un histograma para estos valores, el programa me lo hace todo de forma automática. Y también aquí podemos calcular las características, por ejemplo en este caso la media de estos datos. Bueno, la media en este caso es una desviación, son datos que tienen media 0 y desviación estándar 1. Entonces bueno, la media básicamente es cercana a 0 y la desviación estándar de los datos va a ser 0.99, que es muy cercano a 1, ¿no? Entonces bueno, yo creo que en la parte de estadística descriptiva a lo mejor si tengamos un pequeñito proyecto muy sencillo en el que nosotros usemos un conjunto de datos o yo les doy un conjunto de datos para que ustedes me puedan ir generando de esos datos, me puedan ir generando en este caso una descripción estadística que puede ser en este caso, bueno, una tabla de frecuencia, un histograma, las medidas de dispersión y las medidas en este caso de tendencia central, en este caso más conocidas, ¿no? Bueno, voy a ir admitiendo a los compañeros que llegaron más tarde. Y bueno, vamos a hacer una pausa y ver algunas dudas o algunas preguntas relativas a este tema. Voy a dejar de presentar ahorita. Bueno, alguna duda que tengamos ahorita en la parte introductoria, en la parte de estadística descriptiva, todavía estamos casi arrancando porque lo que tenemos ahorita es un video con la parte de básicamente de histogramas, distribuciones de frecuencia, medidas de dispersión y tendencia central, ¿no? Inclusive en los exámenes primer parcial generalmente yo no cubro estos temas, ¿no? Entonces lo veo como forma muy introductoria, ¿no? Ahorita lo que vamos a hacer es, ya que estamos trabajando en este formato, es entregar algún trabajo relacionado con este tema, ¿no? Eso es lo que podríamos hacer, ¿no? ¿Alguna duda hasta el momento, compañeros? No, ninguna duda. Sí, entonces... No, profe. No, ninguna. Bueno, ¿por qué utiliza el cuadrado? Y no, bueno, se puede usar otro tipo de normas, ¿no? Digamos, en este caso, para calcular en este caso. Pero bueno, lo que se usa históricamente fue el cuadrado, precisamente por el hecho de que cuando nosotros elevamos al cuadrado, ¿no? No se van a cancelar los errores. Entonces, bueno, básicamente esa es la causa, ¿no? Aunque bueno, puede estar ideando otro tipo de normas, otro tipo de, digamos, de medidas de dispersión, ¿no? En estadística hay muchas herramientas, ¿no? Entonces, la varianza es la que más sentido ha tenido hasta el momento, ¿no? Porque sí me da una idea muy clara de cómo, de cuánto, de la extensión de los datos, por así decirlo, ¿no? De eso, cuando veamos distribuciones, vamos a ver, bueno, una distribución cómo se caracteriza. Bueno, se caracteriza con una media, se caracteriza con una desviación estándar, ¿no? Entonces, ahora, acá estamos hablando de estadística descriptiva. Entonces, estas magnitudes que calculamos son con respecto a una muestra. O sea, usted en estadística descriptiva, ¿qué es lo que hace? Usted lo que hace es ir recabando datos. Usted va recabando datos
y lo que quiere hacer entonces es caracterizarlo, ¿no? Bueno, ¿cómo se comportan estos datos, ¿no? Generalmente la media es la medida más utilizada, porque es la más conocida. El promedio de las calificaciones es tanto, el promedio del salario es tanto. Ahora, como si ustedes, por ejemplo, leen publicaciones un poco más especializadas, no sé, o artículos de, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, que se hacen análisis un poco más económicos, un poco más detallados. Ustedes van a ver que, por ejemplo, muchas personas, o economistas o periodistas, hablan de la mediana del salario, la mediana del salario, por ejemplo, para tener una idea. ¿Por qué? Porque hay mucha desigualdad. Entonces, el 1% de las personas ganan muchísimo más que el 50% restante. Entonces, pasa eso. Entonces, en ocasiones, si yo pongo un salario promedio o una riqueza promedio, va a ser muy desvirtuada, porque si yo tengo una persona, como puede ser el dueño de Amazon, ¿no? o Bill Gates, ¿no? Que tienen cada uno más de 100 mil millones de dólares, ¿no? Obviamente eso me da a establecer una apreciación incorrecta sobre el salario promedio. Entonces muchas veces se utiliza la mediana para establecer, bueno, los que están a la mitad, cuánto es lo que están ganando. Eso me da una idea más clara. Porque las personas que están en el tope de la lista ganan muchísimo más que el resto de la gente. Entonces eso establece una distorsión. Entonces, bueno, estas medidas que nosotros ponemos acá son medidas de desviación estándar, varianza muestrales, ¿no? O sea, una muestra, ¿cómo la caracterizo, no? Vamos entonces a remitirnos solamente a lo que serían distribuciones de frecuencias, histogramas y la parte entonces de ¿cómo se llama esto? De medidas como son la media, la mediana y la desviación estándar y el rango. O sea, muy sencillo, porque es una parte introductoria y la estadística descriptiva es muy introductoria, entonces no vamos a detenernos en mucho más en este punto, ¿no? Y la evaluación un poco de este tema sería a partir de un pequeño trabajo. Un pequeño trabajo que sería entonces lo que, como discutiríamos, digamos, los diferentes conceptos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos entonces trabajar este tema? Bueno, yo sugiero que pueden usar algún software, ¿no? Por ejemplo, puede ser MATLAB, puede ser Octave, puede ser Excel, etcétera, ¿no? Para hacer algún tipo de análisis muy sencillo, ¿no? Que sería una tarea sobre este tema, ¿no? A lo mejor yo le pongo un conjunto de datos, ya tendría que pensarlo un poco más esta semana o algo así, pero se lo estaría dando entre el fin de semana y la siguiente semana un pequeño mini proyecto de estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque en la vida real usted va a trabajarlo de esa forma. O sea, no nos podemos hacer... Y en los exámenes parciales, realmente ese tema no se discute, digamos, a fondo. En los exámenes parciales, cuando los hagamos... O sea, recuerden que nosotros vamos a hablar con tareas y exámenes. Exámenes serían 2 o 3 exámenes. Si hacemos un examen parcial, en este caso de la primera etapa del curso, el examen empezaría en la parte de probabilidad. Es donde empezaría el examen. O sea, la parte de espacios muestrales, eventos y la definición de probabilidad. Lo que bueno, que queríamos entonces cerrar un poco este tema durante esta semana, ¿no? Pero ya el siguiente video que tengamos, a lo mejor sí discutimos un par de ejemplos de estadística descriptiva, pero ya después del siguiente video, el otro video sería entonces la parte de probabilidad, ¿sí? Que es la que nos interesa más comenzar a discutir, ¿no? Bueno, ¿alguna duda con este tema o cómo vamos a trabajar las tareas y la evaluación del mismo? No, profe. Entonces, bueno, yo ahorita, ustedes tienen ya el video de la parte de distribuciones de frecuencia, etcétera, ¿no? Y la parte... Podemos hacer entonces, discutir un par de ejemplos ahorita rápidamente, ¿no? Y muy sencillo, y pasar entonces a
la siguiente parte de la clase, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que me gustaría tocar nuevamente sería respecto a, por ejemplo, a la mediana, un poco reafirmar el asunto de la mediana, ¿no? De los datos, ¿no? Bueno, como les había dicho, en el caso de, bueno, aquí tenemos rango, tenemos la varianza muestral, ¿no? Bueno, como les dije, en el caso de la mediana, si es impar, bueno, ordenar de menor a mayor, ¿no? De menor a mayor y tomar el dato a la mitad de la lista, ¿no? No está presentando la pantalla, ¿No? profesor. Disculpe. Gracias, déjenme compartir rápidamente. Gracias. No había compartido. Ok, ahora sí me voy. Bueno, reafirmando un poco el asunto, ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, la mediana. Ya La está. mediana, retomando un poco lo de la mediana, ya para ir finiquitando este tema. Si es impar, entonces ordeno de menor a mayor los datos y tomo el dato a la mitad de la lista, ¿no? Eso es básicamente lo que se hace en la mediana. Como habíamos visto en el ejemplo que discutimos, la mediana es una medida robusta de localización porque me permite, no está influenciada por valores espurios, por valores extremos, por valores que de alguna forma no están dentro de la, digamos, se salen un poco del rango de los valores que nosotros estamos analizando, ¿no? Después, si el número de datos es par, igual, ordenamos de menor a mayor, ¿no? Ordenamos de menor a mayor y calculamos la semisuma de los datos a la mitad. O sea, en este caso la mediana es los datos que están a la mitad, ¿no? Si yo tengo el dato X, vamos a ver con un ejemplo concreto porque estas notaciones a veces no nos dicen gran cosa, ¿no? Supongamos que yo tengo 6 datos, ¿no? Si yo tengo 6 datos y ya están ordenados de menor a mayor, ¿no? Yo tengo que tomar entonces X3 y X4 son los que están a la mitad. Entonces la mediana acá es X3 más X4 sobre 2. Y de esa forma yo garantizo esta medida de localización me permite a mí inferir entonces una medida de localización que no está influida por valores extremos. Entonces esa es la ventaja de la mediana respecto a la media, ¿no? Entonces eso básicamente sería digamos el detalle en el caso de las medidas de localización, ¿no? En cuanto a las herramientas a utilizar, bueno, yo generalmente uso MATLAB, pero bueno, hay compañeros que seguramente no usan MATLAB, ni tampoco usan Octave, ¿no? Yo recomiendo Octave, porque permite hacer muchas cosas, pero también usted puede usar, por ejemplo, bueno, ustedes son ingenieros, ya han trabajado, no sé qué herramientas han trabajado básicamente ustedes para hacer... ¿Se podría ocupar matemática? Matemáticas si quieren, sí.
Finalmente ustedes me van a entregar un pequeño reportito, ¿no? Una hojita en Word o lo que sea, donde reporten los resultados, ¿no? Se puede ser en matemática, puede ser en MATLAB, puede ser en Excel, puede ser o puede ser en Grapher no, Origin, por ejemplo, que se puede hacer todo este tipo de cosas, ¿no? ¿LibreOffice lo acepta? ¿Cómo? LibreOffice. Lo que sea que ustedes puedan tener, digamos, que ustedes puedan presentar procesamiento gráfico o cualquier software, aunque sea muy simple, calcula media, calcula varianza y lo que sea, ¿no? Entonces ahí no hay ningún tipo de problema, ¿ok? Para que sea un poco más interesante y nos dé algún resultado, digamos, tangible, ¿no? Entonces, bueno, con eso ya cerraríamos un poco la parte de estadística descriptiva, ¿no? El tema que viene entonces a continuación sería el tema de probabilidad. No quise empezar la probabilidad ahorita para cerrar esto, ¿no? Pero yo creo que ya entonces mañana les subo la presentación de la parte de probabilidad, lo que sería lo que quisiera discutir con ustedes en la introducción a probabilidad, que ahí vamos entonces a ver la definición de espacios muestrales, la definición de eventos, ¿no? Cómo se calculan los espacios muestrales y la definición clásica de probabilidad. Yo creo que en eso vamos a dedicar quizás un video esta semana y la siguiente semana. Estaríamos hablando de... Bueno, esta es la segunda semana de clase, ¿no? Son 14 semanas. Yo creo que en la probabilidad estaríamos en un par de semanas, 2 o 3 semanas dedicados a la parte de probabilidad. Y después entonces, bueno, y empezaríamos a dejar tareas ya la otra semana también. ¿Ok? Entonces yo les subo mañana les subo la presentación de probabilidad que tengo y el video que estoy preparando ya. Y ya la estadística descriptiva la dejaríamos como que ya es un tema que a partir de un trabajo que ustedes me entregarían, ¿no? ¿Sí? O sea, muy sencillo, ustedes lo pueden hacer todo en la computadora, calcular media, calcular histogramas, calcular todo en la computadora y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, el examen empezaría en probabilidad, pero este trabajo sí lo tendríamos que estar entregando, ¿no? No sé si tengan alguna duda al respecto, compañeros. No, profe, todo bien. No, profe, todo bien. Todo bien. Muy bien. Bueno, entonces, no sé si vieron el video que les dejé. Bueno, yo supongo que sí. Traten de... Yo Sí. sé que el hecho de que trabajemos una sesión, bueno, así como estamos ahorita en una sesión remota y 2 videos, a lo mejor uno se duerme un poco, ¿no? Porque dice, no, están ahí, etcétera. Pero traten de no relajarse mucho, ¿no? Ahorita empezamos un ritmo más lento, pero van a aparecer un poco más, los contenidos van a ser mucho, se van a incrementar, ¿no? Entonces, si no vemos los videos en tiempo o durante la semana, etcétera, se nos pueden ir acumulando cosas, ¿no? La ventaja que tenemos con el asunto con este formato es que usted puede ir al video, regresar o verlo en el momento que usted quiera. Entonces esa es la ventaja que tenemos, pero tampoco nos podemos dormir en los laureles en ese sentido, ¿no? Como son tantos compañeros en el curso, entonces bueno, tenemos que ir evaluando desde ahorita, si no la acumulación de tareas va a ser brutal, ¿no? Ahorita en el salón somos prácticamente más de 45 compañeros. Entonces bueno, todas las tareas y todas las evaluaciones van a ser a partir de Google Classroom. Ahorita voy a ver la forma de hacerlo de forma que ustedes crean después mando un instructivo de cómo quiero que se hagan las tareas, en el sentido que hay herramientas que se hacen muy fácil, ¿no? Yo subo la tarea, ustedes la hacen ahí, me la suben al Drive, ese tipo de cosas, ¿no? Para que sea mucho más dinámico, ¿no? Si no va a ser realmente complejo, ¿no? Entonces bueno, la clase de hoy yo creo que la podemos darla por concluida hoy. Entonces el día de mañana estaré subiendo un video relativo a la parte de probabilidad, bueno, espacios muestrales y eventos, el primer tema de probabilidad, y sería el tema que empezaríamos a discutir a partir de el final de esta semana y la siguiente semana.
Y el proyecto de estadística posiblemente se los pase o el fin de semana o también la siguiente semana para que lo vayan trabajando, ¿no? Entonces sería la primera tarea evaluativa, por así decirlo, de este curso, ¿no? Muy sencillo, sencillamente temas muy concretos, ¿no? Distribuciones de frecuencia, histogramas, medidas de localización media y mediana y medidas de dispersión, en este caso varianza y rango. O sea, muy sencillo, pero bueno, hay que hacerlo, básicamente. Y los datos van a ser datos que ya no van a ser 10 datos, van a ser un conjunto de datos un poco más grande, pero bueno, si se hacen en la computadora no hay ningún tipo de problema, ¿no? Y que el resultado se entregue en un reporte sencillo, con gráficas, etcétera, ¿no? Y con digamos, la teoría mínima necesaria y con los resultados que en este caso ustedes obtengan en cada uno de sus ejemplos, ¿no? ¿Ok? Entonces sería esa el primer trabajo que haríamos durante el curso. Y déjenme ver, porque tengo aquí el chat, a ver si tengo algún comentario. Bueno, dice un compañero Python o R. Ustedes lo pueden hacer en lo que ustedes gusten. Solamente que ya en su reporte me ponen el resultado, etcétera, lo que van obteniendo. Entonces no hay ningún problema. O sea, este tipo de tarea que no creo que haya ningún problema, ¿no? Si alguien no trabaja Python o R, MATLAB o matemáticas, lo hace en Excel. O lo hace, por ejemplo, si tienen algún graficador, alguna herramienta de graficación, esas herramientas de graficación siempre tienen cálculo de la estadística, ¿sí? Todas lo tienen. Entonces en ese caso no hay ningún tipo de problema. Y ya la más simple de todas y que todo el mundo tiene es Excel. Entonces ahí también lo pueden trabajar, ¿no? Entonces ese sería, yo creo que se lo estaría poniendo el trabajito entre el fin de semana y la siguiente semana, no sé, el lunes o martes, ¿no? Pero ya la otra semana lo van a tener, lo van a ir pudiendo trabajar. Y mañana entonces estaría entre miércoles y jueves estaría subiendo el tema de espacios muestrales y eventos y probabilidad clásica. Entonces empezaríamos la parte de probabilidad ya. Pero bueno, ya estamos calentando y arrancando el curso, ¿no? Entonces, dudas hasta acá, compañeros. Todo bien, muchas gracias, profe. Bueno, entonces podemos dar, si alguien tiene alguna duda bueno, ahorita no creo que haya necesidad de asesorías o algo así, no sé si alguien, pero si alguien tiene alguna necesidad de asesoría o querramos, podemos entonces agendar una sesión remota con varios compañeros, a lo mejor, no sé, que se junten o lo que sea, ¿no? Pero, o puede ser vía email, o les puedo mandar un correo con algunos instructivos en caso que se requiera, ¿no? Pero bueno, por el momento al parecer no va a ser necesario. Y entonces yo creo que esperaríamos entonces los videos de esta semana sobre el tema de estadística y nos veríamos la siguiente semana el martes. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, profe. Nos vemos después. Nos vemos entonces la siguiente semana. Excelente noche a todos. Y estén atentos a los videos y a los materiales, ¿sí? Gracias, profesor. Perfecto, Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Edgar, nos vemos. Yo tengo una... Sí, dime, Edgar. ¿A quién está hablando, Jorge? Sí, soy yo. Dime. Estoy viendo, es que me acabo de unir, de hecho ayer le mandé mi correo para poder ser oyente. Estoy viendo que ya tiene material dentro de la plataforma para poder checarlo. Sí. Es lo único que ahorita han avanzado, ¿verdad? Ahorita lo que tenemos es, tenemos la clase introductoria. Ahorita, a ver, déjame terminar de grabar acá. Ajá.